Bienvenidos a la exposición acerca de la necesidad de considerar los métodos, hábitos y técnicas de estudio para el logro de aprendizajes significativos. Esta exposición la realizaremos como parte de la materia Métodos y Técnicas de Estudio del primer módulo del Seminario Evangélico Asociado SEA, materia dictada por la profesora Miriam de Colmenares. Esta exposición va a ser presentada por Sabdiel Gutiérrez de la Iglesia Evangélica Libre Central en Valle de la Pascua, Estado Guárico, Ederi González de la Iglesia Evangélica Libre Dios Admirable en Charallave, Miranda, y Luis Miguel Colmenares de la Iglesia Evangélica Libre Unidos en Amor en Valencia, Carabobo. La misma constará de 3 puntos, a saber, punto 1, métodos de estudio, punto 2, hábitos de estudio, punto 3, técnicas de estudio y su impacto en el aprendizaje significativo. Vamos a ver definiciones, ejemplos y su importancia para el logro de aprendizajes significativos. Como primer punto tenemos los métodos de estudio. Vamos a ver qué son los métodos de estudio, vamos a ver las importancias del método de estudio y algunos ejemplos. Como definición de método de estudio podemos decir que son estrategias y técnicas que nos ayudan a aprender de manera más efectiva y eficiente. Es como especie de una caja de herramientas personal para nuestro aprendizaje. Nos ayuda permitiendo abordar la información de forma organizada. Nos ayuda a procesar las ideas y retener mejor lo que estamos estudiando en nuestro cerebro. Ahora, ¿cuál es la importancia de los métodos de estudio? La importancia de los métodos de estudio radica en la planificación y en la organización de los mismos. La planificación y la organización del tiempo y el espacio de estudio son pilares fundamentales para la eficacia en el estudio. Sin ella, nosotros nos arriesgamos a sentirnos a veces agobiados y a veces hacemos a un lado esas tareas que necesitamos realizar y no aprovechamos bien el tiempo, no aprovechamos al máximo las horas que debemos dedicarle a ello. Vamos a ver por qué es tan importante planificar y organizar. Primero, porque optimizamos el tiempo. Cuando nosotros planificamos, asignamos bloques específicos para cada tarea y así evitamos la sensación de no tener suficiente tiempo para realizar las mismas. Reducimos el estrés. Saber qué estudiar y cuándo estudiar nos da una sensación de control y eso disminuye nuestra ansiedad y nuestro estrés asociado a esa incertidumbre de estudio. También hay una mayor concentración. Un espacio de estudio ordenado y libre de distracciones nos ayuda a mantener el enfoque en la tarea que estamos realizando. Si nuestro entorno es caótico, nuestra mente también lo va a hacer. Y por último, nos da una mejor retención de información. Al organizar el material, nosotros creamos un sistema lógico que facilita el acceso y la revisión del mismo y refuerza así el aprendizaje a largo plazo. Algunos ejemplos en los métodos de estudio lo podemos ver en la planificación del tiempo, en el uso de agendas y en la organización de los materiales que se van a estudiar. En cuanto a la planificación del tiempo, nosotros podemos estipular un horario de estudio fijo. Eso va a establecer un horario regular para nosotros estudiar como que si fuera una clase más. Lista de tareas diarias y semanales. Antes de nosotros empezar la jornada de estudio, nosotros debemos crear una lista de tareas las cuales vamos a necesitar completar. Y así vamos a priorizar qué es más importante o qué es más urgente. El uso de agenda. Podemos utilizar agendas físicas o agendas digitales. Utilizando una agenda para registrar las fechas de exámenes, de entrega de trabajo, de clases, de compromisos personales. Así nosotros vamos a poder revisar regularmente el contenido de ella y nos va a ayudar a mantener esa responsabilidad y esa distribución del tiempo de una manera eficiente. También podemos utilizar los calendarios para una visión más amplia. Un calendario es ideal para nosotros ver los plazos a largo plazo
y planificar mejor nuestros proyectos. Como les mencioné, también está la organización del material. Cuando nosotros organizamos el material, un ejemplo, en carpetas y en archivos, nosotros organizamos nuestros apuntes, lecturas y recursos digitales en carpetas y las podemos designar por temas o por materia. También tenemos la codificación por colores. Utilizamos marcadores de diferentes colores. Podemos utilizar pestañas también para clasificar y destacar información importante en nuestros apuntes o en los libros en los cuales estamos leyendo. También hay resúmenes y esquemas. Después de estudiar un tema, nosotros podemos elaborar resúmenes a través de mapas mentales o esquemas. Este proceso nos obliga a nosotros a procesar la información y a identificar la misma. Al implementar nosotros estos métodos, nosotros vamos a transformar nuestra manera de estudiar y la vamos a hacer más productiva y menos estresante. Los hábitos de estudio se definen como prácticas o costumbres que nosotros desarrollamos para que el proceso de aprendizaje sea más sencillo, más fácil. Dentro de los hábitos de estudio podemos incluir estrategias como la organización del tiempo. Esta estrategia sería una de las más importantes. También la técnica de la memorización y el uso de los recursos o herramientas que nos hacen facilitar el proceso de aprendizaje. Planificar el tiempo y el espacio es fundamental porque mejora a distribuir el tiempo de manera eficiente. También mejora el rendimiento académico. Una planificación adecuada nos permite y dará como resultado evitar la acumulación de asignaciones de última hora. La organización del espacio del estudio y maximiza el uso del tiempo. Un ejemplo de hábito eficaz incluye establecer horarios fijos de estudio, que esto ayudará a la estructura del día y va a facilitar nuestra concentración. Descansar de vez en cuando es importante porque nuestra mente necesita almacenar nueva información, necesita procesarla, necesita entenderla, necesita cultivarla. Por eso es importante el descanso dentro de un buen hábito de estudio. Tener un objetivo o meta también es un buen hábito de estudio porque nos va a llevar a que nosotros nos esforcemos a lograrla. Pero también existen malos hábitos de estudio, como por ejemplo tratar de memorizar todo. Nosotros cuando tratamos de memorizar todo, solo almacenamos la información y aprendemos lo que queremos decir en ese momento. No es una enseñanza, un aprendizaje que va a durar por el tiempo. Estudiar en un lugar sucio y desordenado también dará como resultado un mal hábito de estudio. Sin duda alguna hay técnicas como el subrayado, técnicas como hallar la idea principal de un texto y la idea secundaria y lo que trata de decir el autor. Esto entra en juego sobre lo que es un hábito de estudio. También es importante recalcar la planificación que usted debe de tener como un estudiante. Organizarse en el día y sacar un tiempo para generar ese hábito de estudio. Esto por lo general aligera el estrés, evita las distracciones. Usted cuando se planifica realmente, usted sin duda alguna alcanza y mejora su nivel educativo. Los hábitos de estudio son necesarios para las personas, para todo estudiante, ya que el mismo lo lleva a que fielmente usted acceda a ese estudio, acceda a ese conocimiento. Usted logra un aprendizaje significativo, usted va desarrollando su nivel intelectual y nos ayuda mucho al proceso de estudio.
Lo importante es que cuando nosotros entendamos que tengamos que hacer una buena planificación del uso del tiempo en el día, esto va a dar como resultado un mayor rendimiento académico, porque nosotros estamos dispuestos a cumplir con esta planificación como un hábito de estudio, de aprendizaje, de crecer espiritualmente, si en un estudio eclesiástico y si en un estudio secular, pues va a maximizar nuestro nivel académico. Como importante y como un buen consejo que les doy, sería planificar el uso del tiempo de manera habitual, que sea constante, que sea todos los días, y dará como resultado un mejor rendimiento académico. Además de lo que nuestros compañeros pudieron explicar sobre los métodos de estudios y sobre los hábitos de estudios, hoy vamos a hablar un poco sobre las técnicas de estudios y cómo estas son fundamentales para poder lograr un aprendizaje significativo. Podemos comenzar diciendo que las técnicas de estudios son esas herramientas o estrategias que podemos usar para entender mejor una información, organizarla y retenerla de la mejor manera. Esto no quiere decir que solamente va atado a poder memorizar datos o información, sino que es aprender de tal forma que podamos comprender y luego aplicar eso que estamos estudiando. Por ejemplo, una técnica muy útil son los resúmenes. Un resumen consiste en leer un texto y escribir con nuestras propias palabras las ideas principales. Esto nos obliga a poder procesar toda la información, a poder distinguir lo esencial de lo secundario y a ordenarla de una forma más clara. Hacer un resumen nos ayuda a poder crear un material de estudio mucho más corto y fácil de entender, lo que es de mucha ayuda al momento de preparar algún trabajo. Otra técnica que nos ayuda mucho es el uso de mapas mentales y mapas conceptuales. Un mapa mental es aquel diagrama que parte de una idea principal y luego se ramifica en ideas relacionadas, usando colores y dibujos para facilitar la comprensión y la memorización. Por ejemplo, si estamos estudiando la Biblia, podemos colocar la Biblia como idea principal en el centro y de allí ramificar a ideas relacionadas. Ejemplo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y de cada uno se subdivide en otras ramas, especie de un árbol, libros, personajes, entre otras cosas. Por otro lado, los mapas conceptuales son más estructurados y ellos usan conceptos con palabras para poder explicar la conexión o la relación que hay entre ellos. Ejemplo, para el mismo caso de la Biblia, podemos colocar la palabra Biblia en la parte superior como idea principal, junto con algún pequeño concepto, y de allí parten las ideas secundarias o las ideas relacionadas a ese concepto. Ejemplo, Antiguo Testamento, con una pequeña frase o una pequeña palabra que pueda dar un tip o dar ese sentido a esa definición. ¿Ok? Estos mapas conceptuales ayudan mucho al momento de poder entender cómo se estructura eso que estamos estudiando. Ahora quiero comentarles sobre dos técnicas muy importantes y muy conocidas y además muy efectivas. Una de ellas es la técnica de Pomodoro. Esta técnica nace por allá en la década de los 80 por un estudiante que usaba un temporizador de cocina en forma de tomate. En italiano, la palabra tomate significa pomodoro, de allí viene ese nombre de esa técnica. ¿Qué es lo que hacía este estudiante? Este estudiante tomaba lapsos de 25 minutos para concentrarse únicamente en una sola tarea. Y luego de esos 25 minutos tomaba un descanso de 5 minutos. Es importante resaltar que durante estos 25 minutos de estudio sobre una sola tarea era sin distracciones. Es decir, tenía que estar plenamente o se tiene que estar plenamente enfocado en esa única tarea
y luego pausar por 5 minutos. Esta técnica ayuda a que nuestro cerebro se mantenga concentrado y al poder descansar 5 minutos hace que nuestro cerebro se relaje y se prepare para la siguiente sesión. Esta técnica es muy efectiva y además nos ayuda a controlar nuestro tiempo y a evitar distracciones. Por otro lado está el método de Cornell. Fue creado por allá en los años 50 en la Universidad de Cornell y esto trata es de tomar una hoja y dividirla en 3 secciones. Una parte ancha para poder tomar los apuntes de las clases o de la sesión o de la lectura en la que estamos desarrollando. Otra columna más estrecha en la parte izquierda para poder tomar esas palabras claves, ¿verdad?, sobre esos apuntes que estamos haciendo, y una columna debajo para poder colocar el resumen de toda la sesión. ¿Qué pasa con esto? Este método nos ayuda a que cuando vayamos a repasar podamos ubicar rápidamente los apuntes de la lectura o de la sesión y con ella relacionar los puntos claves, y al final el resumen nos ayuda a consolidar todo lo aprendido. Y así como estas técnicas, existen muchas más, como es la autoevaluación, el subrayado, las anotaciones. Pero si realmente queremos fomentar una lectura y una comprensión de forma significativa, entonces tenemos que aprender a combinar los métodos que nos ayudan a planificar, los hábitos que nos ayudan a concentrarnos y a enfocarnos, y las técnicas que nos ayudan a comprender y a memorizar todo lo que estamos estudiando para poder aplicarlo en diferentes contextos de nuestra vida. Espero que esta exposición haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.